Y casi ni que ni se ve nada. Mi mamá se iba a conectar ahora y yo Dani, mi hermano. ¿Oíste? Ahora sí. Aunque sea, ¿no? ¡Ay, lo veo! Vamos a ver cuántas personas se conectan hoy. Estoy en directo ya. Ya deseaba ya hacer otro live. Miren qué bonita vista. Les voy a enseñar dónde estoy. Ustedes me dicen dónde estoy. Esta es una de las plazas más bonitas de acá de Uruguay. Miren las fuentes. Restaurante por allá. Y las personas se sientan. Y también descansan. Se estará enfocando bien. Compartiendo con ustedes, conversando un rato. No sé si se oirá viento otra vez como en el otro video, porque también hay un viento hoy. Estos días son de mucho viento. Voy a tener que ponerle un poco el dedo en la parte de la bocina a ver si no se ve tanto ruido y poder hacer cámara en el celular y hablar. Porque en el último video que hice me gustó mucho la imagen y todo, pero se oía un poco, bueno, demasiado ruido del viento. Como grabo con el celular, miren qué bonito. Déjame darle la cara aunque sea, porque estoy enseñando el lugar pero no había dado la cara. Hay mucho viento. ¿Se escucha otra vez el viento? ¿Qué situación? No es fácil. Pero bueno. Username, Pisa, un saludito para ti. No hay. Hubieras dejado para grabar. Un señor ahora quería salir en cámara. Qué gracioso. Hola, Fader, ¿cómo estás? Tú siempre activo. Muchas gracias por siempre apoyarme. Se escucha, yo tengo el dedo puesto en la cámara, acá, para ver si no se oye tanto. Espero aunque sea se oye mi voz. Pero tengo el dedo puesto en cámara porque como que hace mucho ruido. Estoy viendo, a ver si se ve más claridad o menos oscuridad. Sí, está bien, creo. ¿Para qué estoy sentado? ¿Cómo están ustedes? Estoy acá pasando un rato agradable. Como siempre, compartiendo con ustedes un live el día de hoy. No había avisado anteriormente porque estoy teniendo problemas con el internet y en casa estoy teniendo problemas con la electricidad, porque actualmente no tengo electricidad. Tengo problemas en casa con la electricidad y entonces no he podido dedicarme a hacer más live. Se escucha, qué bueno. Bueno, yo acá, actualmente como está viendo, tengo problemas con la electricidad en casa. Ya llamamos a la inmobiliaria, que es la que se atiende y la que nos atiende a nosotros directamente, a ver si resolvemos ese problema. Llevo varios días sin electricidad en casa, entonces no había tenido tiempo de hacer live. Se me quedaron los auriculares otra vez, soy un caso. Con los auriculares me dijiste que se oye mejor, se me quedaron. Un saludito para ti, ¿cómo estás? Y abren un poco los ojos. Yo me levanté cansado, a la tarde hoy. Se me nota un poco cansada
Un saludo por allá. Y entonces acá estoy. Vivo cerca de acá. Por suerte vivo aquí en el mismo centro y todo me quedo cerca. Me quedo cerca de esta plaza. ¿Cómo es que se llama? No sé, ustedes sabrán. ¿Y cómo se llama? Entonces vivo cerca de todos lados. Stay home. Ah, qué bien. Sí, me queda cerca de la casa. A ver, me cuido mucho. Estoy acá, pero traigo tapabocas por si acaso. Hay muchas personas que no tienen tapabocas, pero están separados. Bueno, y nadie, pero sí andan con tapabocas. Es una precaución todo el tiempo porque la situación está actualmente. Pero viento sí hay bastante. Espero que todos se encuentren bien. Yo por acá. No soy mucho de sentarme acá tampoco. Pero de vez en cuando hay que relajarse un poco y visitar otros lugares. Sí, bueno, sí, es el centro. El centro, Ciudad Vieja, es el centro, ¿no? Ciudad Vieja creo que está más próximo para la Plaza Independencia, pero bueno, sí, creo que es el centro, te acercaste bastante. User Pizza, ¿cómo te llamas? Y entonces sí, pero bueno, es esto, espero que no se oiga con mucho ruido. Y entonces, bueno, ¿qué les puedo contar? Nada, acá estoy trabajando como siempre, como ya les había dicho, en la noche. Y de día tengo tiempo para, no sé, para estar en casa, hacer las cosas, los quehaceres de la casa. Y ya de vez en cuando poder hacer un live. Pero actualmente, como está la electricidad, se me está dificultando un poco hacer las cosas. Porque sin electricidad no se puede. Y tengo que hacer algo muy rápido. Aquí hay un poco aquí los labios para aunque sea tener algún color como no, que sea no estoy lo único que no puede sentarse. La mayoría de los lugares son tranquilos. Estaba esperando a ver si mi familia se conectaba, que iban a quedarse en conectarse para aunque sea mandando un saludo. Parece que no han podido conectarse. El viento me tiene toda despeinada. Voy a grabar un poquitico para allá, para que vean. No sé si caminar un poco, un ratito. Caminar un poco para que ustedes conozcan. Siempre. Tengo puesto el dedo, como les había dicho en la bocina. Para que espero que no se oiga tanto ruido esta vez. Vamos a ver. Yo como siempre mostrando los lugares acá de este país donde estoy ahora. Mira. Y así conversar un poco, relajar. Me caigo un poco, me caigo. O sea que hay como unas bajadas así, a veces hay como unos juegos. Entonces como estoy grabando, no veo bien, por poco sufro un accidente. Sí, acertaste. Esa misma es la plaza donde está la pasiva. Mira la fuente ahí. Esa misma es el lugar. Acá está el banco
Santander, para las personas que no son de acá de Uruguay. Tengo muchas amistades, amigos de todos los países que querían ver lugares, conocer plazas así, lugares bonitos acá de este país. Miren las motos. En este país hay muchas motos, motores, como decimos nosotros. Casi todas las personas, hasta los que hacen delivery, andan en motos acá en este país. Miren las artesanías acá de este país. Door online. Creo que el viento hace mucho ruido de chocar con el micrófono. Sí, hace mucho ruido. Me aconsejaron que trajera los audífonos, que se iba a oír mejor, pero se me quedaron. Hola Gerardo Arias, ¿cómo estás? Gracias por entrar al live. Se me quedaron los audífonos. Entonces, trato de hablar un poco más alto porque mi voz normalmente es bajita. Tengo la voz, el tono de voz bajito, pero estoy hablando un poco alto. A ver si aunque sea se oye mejor. Porque no tengo más remedio. Se me volvieron a quedar los audífonos. Saludos a ti Gerardo. José Silva de la Torre. Saludos de Perú. Un saludito para ti. Gracias por siempre comentar los videos y siempre apoyarme en mi canal desde el principio. Acá estoy ahora. Me senté en otro lugar. Creo que aquí hay un poco menos de viento. Lo que hay ruido de lugares, ¿sabes? Ruido de transporte. Ahora se oye mejor, dice Door Online. Ay, qué bueno. Lo que ahora me veo que parezco un papel. Porque parece que la claridad ¿sabes? Yo soy muy blanca. La claridad como que me acaba de comer un poco. Pero bueno, estoy sentada al lado del subte. Es conocido aquí. Es como una galería subterránea que hay abajo. Es muy bonita. Hacen exposiciones, hacen actividades, talleres y lugares así. Tourette, síndrome de Tourette se llama. Y entonces, qué bueno que se oye mejor. Esto, miren qué vista más bonita. Tengo un poco de ojera, me levanté muy tarde. Entonces, gracias por todos los que están siempre me apoyan. Estoy pasando un rato. Iré caminando un poco para que las personas vayan conociendo. Hay personas, mira, desde Perú, como José Silva, que no sé si fuiste tú, pero bueno, hay personas de Perú que me han dicho que nunca han venido acá a Uruguay, que les gusta Uruguay. No sé si habrá sido tú en algún momento, pero me han comentado de Perú que les gusta mucho conocer otras culturas y todo. Y eso está muy bien. Acá las personas son mucho de sentarse y de caminar, hacer compras, relajados. Como tal no hay peligro. No hay peligro, no sé en otros países porque no, bueno, he pasado por varios países. Estuve en Guyana, estuve en Brasil, estuve en otros países así, pero como tal Uruguay es un país tranquilo. Las personas pueden andar con sus compras, por lo menos a mí, hasta ahora nunca me han robado nada. Mira qué lindo el banco. Yo estaba hasta tarde, no sé, hasta altas horas de la noche y nunca me ha pasado nada porque trabajo de noche, pero nunca me ha pasado nada. Comparado con otros países creo que hay mucha seguridad. Me gustaría que informara sobre las posibilidades que hay de retirarse ahí en Uruguay. Las posibilidades que hay de retirarse, bueno, según tengo entendido, un ejemplo, es la cantidad de años que tienes que tener, creo que son 60 años me parece las mujeres, no estoy segura con la información, pero bueno, creo que son 60 años, creo que las mujeres, y los hombres creo que son 65 o algo así. Pero tienes que tener, ¿ves? De 60 años tienes que tener como 30 años de trabajo.
Algo así creo que es la información. Porque conozco, no estoy segura, pero conozco una amistad que vivía en otro país y vino para acá a vivir, entonces no le sirvieron los años que tenía de experiencia en el otro país. O sea, empiezas a acumular desde que llegas a este país, de cero. O hay personas también que no pasan toda la vida en otro país, no sé, por ejemplo en Estados Unidos y se quieren retirar en un país, lo que bueno, viven con el sueldo, con el retiro de Estados Unidos y vienen a vivir acá. No sé si te referías a eso. Pero bueno, esa es la situación. Más o menos hay que tener 30 años de experiencia acumulado, de trabajo acumulado para que te puedan pagar el retiro, la jubilación. Creo que es así. Es como en casi todos los países. Porque creo que en mi país también es así. Así está la información. Las posibilidades que tengan las personas, los que ya están retirados. Bueno, hay personas que ya están retiradas que también trabajan, bueno, creo que cobran bien. Creo que las personas retiradas cobran bien. No sé actualmente cuál es el salario que tienen, depende de lo que trabajes. Es como 1% de lo que trabajaste en todos los años que va acumulando. Desde ese como que te hace un descuento y ese dinero te lo pagan después cuando tengas los años acumulados. Pero esa cantidad de años, el dinero actualmente, no sé, el por ciento de la cantidad de dinero que te dan, no sé. Pero sí sé que hay personas que viven con ese salario y que tienen otro trabajo extra también, que tienen otros trabajos. Ya están jubilados, pero te da la posibilidad de poder seguir trabajando en otro lugar. No sé si estarán en caja. Se supone que no, porque ya están jubilados. Trabajarán en negro o algo, pero bueno. Sí pueden desempeñarse en otras cosas. No sé si será lo que te quieres referir. Como tal no estoy como tal muy informada en ese tema, porque como todavía no me he jubilado en nada. Aparte nunca me habían planteado esta situación. Pero bueno, de todas formas voy a investigar con personas que ya casi están cumpliendo. Tengo una amiga que casi está llegando a esa edad. Y entonces voy a preguntarle a ver cómo es bien esa información. Para poder explicarle a ti. ¿Cuánto crees que sea lo suficiente para retirarse ahí en dólares? Bueno, depende de todo. Por ejemplo, una persona que se va a retirar, si va a estar, casi que todo el dinero se gasta en renta. La mayoría del dinero casi se gasta en renta. Renta, la comida es cara también. ¿Entiendes? La comida no es tan barata. Hay de todo, pero es cara. Y de renta tienes lugar, por ejemplo, si eres tú solo, puedes irte. Hay personas que se van para pensión o se van para monoambientes. Hay monoambientes de $200 en adelante. La renta solamente. El internet aparte. Bueno, hay pensiones que viene todo incluido. Viene la luz, el agua, el internet, todo incluido. Pero los monoambientes no. Los monoambientes, hay algunos que están incluidos, pero bueno, la mayoría es por todo separado. Yo actualmente estoy en un monoambiente, como una casita pequeña, y pago 10,000 pesos uruguayos, que son aproximadamente, 9,000 pesos, son $200, son más o menos 200 algo por ahí, 200 y pico de dólares, más o menos, $220, es lo que más o menos por ahí. Eso es lo que pago aparte el internet, se paga aparte la luz, el agua, depende de lo que tú consumas, ¿ves? Pero en total, no sé, un salario aquí en dólares serían 400, un salario mínimo, no estoy segura de la cantidad en dólares, pero bueno, un salario mínimo más o menos son 18,000 pesos por ahí. Hay personas que cobran menos, personas, te lo digo desde el punto de vista como migrante, ¿ves? Los emigrantes, ¿entiendes? Cobran más o menos así. Hay personas que cobran 16,000. Conocí hasta una señora mayor que cobra hasta 15,000 pesos. Pero, más o menos el salario sí es, el salario que cobra una persona más o menos son $400, $500.
Y más o menos, ¿ves? Uno se maneja ahí, tú sabes. Si vivieras con otra persona, entre dos personas pueden pagar los gastos. Y yo también tengo un video. Después a ver si se lo dejo en la cajita de descripción. Un video que habla sobre cuánto cuesta la vida acá en Uruguay. Sí, literalmente sí, tengo sueños, Luana. Tengo sueños y cosas que quiero cumplir como toda persona, ¿ves? Pero sí, me siento cómoda. Porque ve, me puedo comprar cosas, no sé. Lo que estoy enfrascada en un objetivo ahora, ¿entiendes? Cuando uno se propone un objetivo, es eso y nada más. Pero sí, yo puedo hacer cosas, no sé, puedo hacer lo que más me gusta. Principalmente lo que más me gusta hacer, que en mi país una cosa que no podía hacer era hacer videos para YouTube. Porque en mi país se puede hacer, pero tienes que tener una cuenta en Estados Unidos o en otro país que te avale, ¿ves? Porque no se puede hacer YouTube en Cuba. Siempre quise tener un canal de YouTube. Siempre fue mi sueño. ¿Sabes? Le estudié. Me gradué de otra cosa, pero siempre quise. No sé si estoy mirando para acá. Estoy mirando para el lento, para el otro lado. Porque tengo el teléfono desde la mano derecha, entonces me queda como que la vista para acá. Yo soy licenciada en Derecho. Me gradué. No sé si en algún futuro revalide mi título acá. Estoy pensándolo. Pero bueno, por ahora estoy trabajando, tengo trabajo, gracias a Dios, y entonces me va bien. Pero sí, siempre quise grabar videos, siempre quise hacer videos para YouTube. Voy a cambiar la mano porque me duele un poco la mano. Siempre quise hacer videos para YouTube, siempre fue como no sé, mi sueño, hacer videos. Poder conversar con personas de otros lugares, hacer amistades. ¿Sí? Gracias a YouTube he conocido varias amigas, tengo una de Paraguay, que siempre está comentándome todos los videos, siempre me está apoyando. Galilea, un saludito para ti. Y la otra chica que conocí también se llama Sabrina, es acá de Uruguay. Y aunque nunca la he conocido personalmente, ¿ves? Ya hemos hecho la amistad. Siempre nos escribimos, nos saludamos. Y esos son uno de los beneficios, ¿ves? Del internet. Todo no puede ser malo y peligroso en las redes sociales. La conocí, entonces bueno, ¿no? Tengo varias experiencias. Pasando las personas por acá. A mí me gusta, una de las cosas que me gusta a mí conversar. Me gusta conversar mucho. Me gusta, soy de mucho hablar. Me gusta hablar de temas, desarrollar, conversar diferentes ideas, cosas así. Ay, toca algo aquí ahora. ¿Qué fue lo que toqué? Y entonces, mediante esta aplicación, como les estaba diciendo, pude conocer, pude ver. Mediante la aplicación no, porque también tengo TikTok. Y he conocido también por TikTok. No he conocido personalmente, pero bueno, sí he conocido, sí he visto las personas que son igual que yo, un ejemplo, que vienen de mi tierra, los cubanos, que cómo están en los países que se encuentran. Y he conocido personas de otros países también, los sigo actualmente en sus perfiles y cosas así. Es un viento. Ya a esta hora parece que están las personas, no sé, la mayoría terminando de trabajar. Y va como aumentando la cantidad de personas en la calle. Por aquí pasan las personas, la mayoría con sus compras, otros que vienen del trabajo, algunos que vienen de trabajar. Me encanta, uno de los edificios que más me gusta de acá es este. La verdad que está muy bonito. Y el hotel este de acá que nunca he ido.
Hotel Presidente. Nunca he ido a ese hotel. Hasta ahora el único hotel que conozco de acá de Uruguay es el hotel que grabé en el video, que se llama Crystal Palace. Muy confortable. En mi país sí he ido a hoteles, sí he conocido otros lugares, otros hoteles, pero acá no he ido aún. La cuestión era continuar con mis lives esta semana. Hasta el día 12 creo que estaré haciendo live. Bueno, todos los días no, porque de vez en cuando tengo que descansar un poco. Pero bueno, quiero hacer varios lives en esta semana. Hace falta que todo se permita y todo me salga bien. Hacer live en esta semana y así interactuar con ustedes, conocerlos. Siempre hay algunas personas que son siempre fijas en los lives. Tengo un tip que no puedo dejar de andarme en el pelo. En todos los videos seguro sale. No puedo. Me gusta mucho. Otro de los lugares que quiero grabar próximamente, Luana, es la Plaza de Independencia también. Quiero sentarme ahí, disfrutar. Porque ustedes están viéndome a través de la pantalla, pero yo aquí estoy en el aire, ¿ves? Tomando fresco aquí, cómoda. Y entonces es un lugar muy bonito. La Plaza de Independencia. Y quería también, estaba averiguando con una amiga que tengo acá, que ahí hay como un mausoleo, no sé cómo ustedes le dirán, que es por subterráneo, por abajo así, que es algo histórico aquí. Quiero ver qué significa y si se puede grabar. Tenía entendido que ahí están como las cenizas de algún, no estoy segura bien, pero me parece que ahí había alguien importante. Quería ver si se podía grabar o si no, bueno, visitarlo y conocerlo. Y después le cuento las experiencias. ¿Qué tal? Conocer lugares de acá y ver y conocer un poco la historia. De acá también. Pero sí, estos días quiero grabar un poco en lugares diferentes. Quiero grabar siempre en lugares diferentes y así no grabo siempre en el mismo lugar. Ya grabé una vez grabé acá hoy, grabé hace días en casa, grabé también en la Rambla y bueno, próximamente estaré grabando en otros lugares, no sé, un día en el Parque Rodó, otro día en diferentes lugares. Vamos a ver qué pasa. Voy cambiando de mano porque se me va cansando el brazo. Como estoy sentada, si estuviera caminando más o menos, creo que no me duele tanto, pero estoy sentado. Entonces, como que la mano va cayendo, ¿sabes? Todo el peso del cuerpo va cayendo sobre la mano. Ah, sí mismo. Artigas, ¿verdad que sí? Ese mismo es. Ese fue el lugar el que me dijeron a mí que estaba ahí, sí. Lo que no recordaba bien el nombre. No sé si se podrá grabar ahí, pero yo vi algunas fotos que me pasaron hace tiempo, que si podía grabar en ese lugar y me pareció muy interesante. No sé si podré grabar, tengo que preguntar porque tengo entendido, ¿ves? Y ya me lo aclaraste que es una cosa histórica de acá. No sé si no se podrá grabar, pero bueno, voy a averiguar a ver. Porque en todos los lugares no dejan grabar. Chicos, esa es mi cámara wifi. Un señor vendiendo cosas acá. Ya se están retirando las personas que venden artesanía. Esa es otra de las cosas de las culturas acá de este país. Las personas siempre ponen como sábanas así en el piso, ¿ves? No sé si se verá bien. Se ve a lo lejos. Y ahí ponen sus artesanías creadas por ellos mismos. Venden desde collares, pulseras, de todo, aretes, todas las cosas y eso ya forma parte de la cultura de acá de este país, porque siempre lo vemos casi todos los días. Muchas personas se sientan así y venden algunas cosas que son, nosotros le llamamos en el país artesanía, ¿ves? Porque son creadas a mano, son confeccionadas por la propia persona, por el propio vendedor. Y entonces sí, hoy no hay como
Hoy no hay tantas personas así vendiendo, pero casi siempre todo este piso así. Personas que venden desde piedra, desde, no sé, toda confeccionada por ellos. Pero venden pulseras tejidas, venden de todo. Algunas cosas son bonitas. Nunca he comprado así como tal, pero sí he visto que tienen como muchos colores, muchas cosas bonitas. Apesto, apesto. Ay, qué nombre más cómico. Saludos para ti, un saludito. Qué nombre más gracioso. Apesto, apesto. Apesto, apesto. Se llama el nombre. Saluditos para ti de acá de Uruguay, desde Montevideo, al lado del sur. Un saludito. También quiero hacer, no sé si será ahora, más adelante, no sé. Quiero, porque me lo habían pedido también, veo, la mayoría de ustedes sí, algunos son de Uruguay, otros son de otros países y conocen, pero bueno, para mis compatriotas, mis amigos allá en Cuba, me habían pedido que grabaran en McDonald's, hicieron un live y le enseñara la hamburguesa como tal. Y entonces quiero hacer próximamente, no sé qué día, un live en un McDonald's y mostrarles. Casi siempre pido un combo, que es el combo Big Mac, que me gusta. No soy muy fan así, fan a comer tanta hamburguesa porque bueno, como tal en el final hace un poco de daño, ¿sabes? Pero bueno, quiero hacer un videito así. Porque lamentablemente nosotros no tenemos un McDonald's en nuestro país. Y yo para que ellos conozcan, para que sepan los ingredientes, bueno, para mostrarles también. Yo a veces me tiro fotos y se las envío a mi mamá, a mi madre, a mi hermana y bueno, se les hacen como la boca agua. Ojalá puedan algún día conocer esas cosas que hay acá en estos países. Tengo mis cejas, la verdad que despeinada totalmente. Estoy cambiando así y grabando un poquito porque la mano se me va cansando. Pero aunque sea ir descansando un poco, una panorámica horizontal. Miren qué bonito el edificio. Mira, eso que está en la esquina. Hablando de McDonald's, eso que está en la esquina, que próximamente seguro este es el que pienso ir. Esto es un McDonald's. Miren qué bonito el edificio. Es como un edificio histórico, miren qué bonito. Se llama London Paris, de 1908. Esto es algo cultural de acá, algo histórico, miren qué bien. Me gustan mucho los edificios antiguos que tengan como una historia. Y arriba dice se alquila. Aquí en este país hay muchas casas, muchos edificios antiguos, coloniales, que son como muy propios acá de este país. Casi siempre hacen como varias reformas así dentro, pero mantienen la estructura original del edificio. Es lo mejor de todo. Gracias a todos los que estuvieron hoy en el live. Y los que no, siempre, bueno, siempre ven el video después. Un saludito para todos los que siempre me han apoyado. Yo muy contenta por hacer live, como que es algo que me motiva mucho. Cada vez que hago me gusta mucho hacer. Y ya casi me voy despidiendo. Casi siempre hago los lives más o menos así, como de media hora. Nunca me ha pasado así, nunca he estado tanto tiempo haciéndolo. Empecé haciéndolo así más o menos media hora. Pero tampoco... Ay, no había visto este saludo. Gracias a ti por mostrarnos tu nuevo país. De nada. Con mucho gusto. Se los muestro. Y bueno, ustedes pueden venir, ahora con la situación no, pero bueno, cuando todo pase, pueden venir a conocer, a vacacionar acá. La mayoría de las personas que vienen acá a Uruguay conocen Montevideo,
van a lugares turísticos así, pero también hay otros lugares, está Colonia, Sacramento, está Punta del Este, hay diferentes lugares que se pueden venir acá a vacacionar. El interior también es muy bonito. Poco a poco iré siempre grabando en cada lugar que pueda estar, que esté, cada lugar que visite y tenga la posibilidad, voy a grabar. Adrián Padrión, ¿cómo estás, manita? Muy bien, acá estoy sentada, como pueden ver, en el centro de Montevideo, aquí haciendo un live. Yo lo publiqué hace un ratito, hace unos minutos lo publiqué en Instagram que iba a estar haciendo un live. Fue hoy mismo que lo publiqué porque siempre digo días antes que voy a hacer un live, entonces cada vez que lo publico días antes siempre tengo algún inconveniente. En este caso estoy con la electricidad, como había dicho, en casa. Siempre tengo algún inconveniente, entonces no puedo hacer el live. Porque tengo que dejar todo listo para ir a trabajar, todo preparado. Pero bueno, hoy quise venir un poco más temprano y grabar un poco. Y entonces, bueno, este es mi camino día a día. Próximamente quisiera hacer un video de mi rutina diaria, un ejemplo, donde tomo la parada del bus, las cosas que hago para ir al trabajo, donde trabajo, así, no como tal el lugar, sino en el lugar donde trabajo, el que se llama Punta Carreta, mostrarles que también es un lugar bonito por allá. Mira, estas son otras de las artesanías que hay. Miren qué bonito. Un saludito para internet. Hola. Quería enseñarles un poquito. Próximamente, de todas formas, yo estaré haciendo un video sobre déjame pararme por acá. Estaré haciendo un video sobre caminando un poco por el centro, mostrando las tiendas y tal. Me despido de ustedes, bueno, en otro momento. Estoy acá ahora en Pronto, en la esquina de Pronto. En otro momento haré otro live, miren los ojos. Y bueno, un saludo para todos, gracias por estar en el live, nos vemos en otro momento. Un saludito, chao.